Haciendo un recuento, antes de entrar al control de la detención, si recuerdan, en la segunda clase hablamos de las etapas del procedimiento penal acusatorio. Es solamente a forma de recuerdo, no voy a decir todas las etapas, solamente para que nos centremos en la audiencia inicial y entonces ya podamos hablar sobre el control de la detención. Pues en esa segunda clase hacemos referencia a cuáles eran las etapas y decíamos que son tres etapas que forman el procedimiento penal. La primera etapa es una etapa, y está fallando para poder pasar las diapositivas, permítanme tantito. Ya está. Les decía yo que en esa segunda clase hacemos referencia de las etapas y esencialmente son tres etapas del procedimiento penal, una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio. No vamos a explicarlas tampoco, únicamente para que nos situemos, y donde podemos encontrar que se lleva a cabo la audiencia inicial es precisamente dentro de esta fase de investigación inicial, que ya como lo dijimos en otra ocasión, comienza desde la presentación de la denuncia, la querella o requisito equivalente, hasta que se pone a disposición a la persona, en este caso al indiciado o al imputado de forma genérica, para una formulación de imputación. No vamos a explicar más, vamos a irnos rápido en esta primera parte, era solamente para que nos situemos, porque va a ser en este acto en este que se acaba de ver en la pantalla, va a ser en ese momento cuando la autoridad judicial, una vez que se pone a disposición al indiciado, a la persona detenida de forma genérica, al imputado, una vez que se pone ante el Centro de Justicia Penal, entonces ya va a empezar la audiencia inicial, pero siempre y cuando la detención haya sido en flagrancia o en caso urgente, el primer acto va a ser el control de la detención. Por eso puse esta diapositiva para que nos situemos en qué fase de la etapa de investigación nos encontramos y podemos entonces sí hablar del tema central, que es el control de la detención. Solamente para hacer un comentario respecto a esta diapositiva, recordarles que en la página de abogado penalista Edgar Martínez se publicó una imagen de cuáles van a ser los siguientes temas que vamos a tratar durante el tiempo que dure la contingencia. También aprovechar para responder algunas preguntas que me han hecho en el sentido de que si una vez que termine la contingencia van a continuar este tipo de clases, pues mi respuesta es sí, pero si las clases las estoy haciendo martes y jueves, una vez que termine la contingencia, posiblemente sean los días martes. Sería solamente una vez a la semana, toda vez que por mis actividades laborales y personales, hacer este tipo de transmisiones, pues sí, es invertirle cierto tiempo en preparar la clase, en tener todo el material que vamos a utilizar para presentarles. Entonces, a mí me sirve también porque esto de estar en el encierro, pues de repente sí es un poquito complicado y pues es una forma de mantenerme activo, de repasar algunos temas que ya sabemos, pero con el tiempo se nos van olvidando, y también una retroalimentación con ustedes por todas aquellas aportaciones que hacen a través de sus comentarios. Eso también me obliga a seguirme preparando y pues todos ganamos. Gana un servidor porque repasa, porque aprende, y también ganan ustedes porque tienen la opinión no únicamente de sus maestros, sino también de un servidor en lo poquito o mucho que les podamos apoyar. Entonces, en la contingencia, una vez que termine, pues solamente será un día, posiblemente los martes, mientras vamos a aprovechar los días martes y jueves. Y les decía que respecto a esta diapositiva, precisamente son los siguientes temas que vamos a abordar durante estas clases y que tiene que ver con la audiencia inicial. Pues el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que el primer acto que se va a llevar a cabo en la audiencia inicial precisamente es el control de legalidad de la detención. Ese es el primer acto, y les decía yo que son por dos supuestos. Uno, porque la detención fue en flagrancia, u otro, porque fue por un caso urgente. El segundo acto que se va a llevar a cabo dentro de una audiencia inicial, que es este,
es la formulación de imputación. No voy a ir explicando cada uno, porque repito, va a ser un tema especial de cada una de las clases, pero este es el segundo acto dentro de una audiencia inicial. El tercer acto, que establece el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es la oportunidad de declarar del imputado. El siguiente es la solicitud para la vinculación a proceso. En caso de que se haya vinculado, se van a fijar unas medidas cautelares y, por último, dentro de esa audiencia se va a llevar a cabo el plazo para cierre de investigación. También, para hacer un recuento respecto a todos los actos que se llevan a cabo dentro de una audiencia inicial, les comentaba en la primera clase que poníamos como ejemplo que todos estos actos se relacionan con los principios rectores del sistema de justicia penal, que son los de concentración y continuidad. Es decir, estos actos están concentrados en una sola audiencia y se va llevando uno enseguida del otro. Por eso íbamos diciendo que estos principios los vemos en los diferentes actos que conforman el sistema acusatorio. Pues esta diapositiva muestra los temas que van a ser de nuestras siguientes clases y también nos dan a conocer cuáles son los diferentes actos que se llevan a cabo dentro de una audiencia inicial. Pues de esos actos vamos a empezar con el control de la detención, pero para poder explicarlos, no quiero que únicamente sean como el típico abogado, como el que aparece en la imagen, que en algunas ocasiones he utilizado algunas imágenes de los Simpson para poder explicar ciertos actos o ciertos procesos o procedimientos dentro del sistema de justicia penal. Pues no quiero que sean como este defensor, como este abogado, que en lo particular y lo que hemos visto a través de este tipo de caricaturas o series, que hace y deshace, pero no desde un punto de vista legal, sino que a través de triquiñuelas, a través de sobornos, a través de corrupción, llega a ser un abogado o un defensor, incluso sin necesidad de aplicar lo que establece la norma. Yo no quiero que sean ustedes este tipo de abogados o el típico abogado codiguero, que también algunas ocasiones he mencionado, para las personas que no conocen este tipo de términos, que no son términos jurídicos, son términos coloquiales dentro del ámbito jurídico. Bueno, no sé qué tan coloquial podría ser, pero un abogado codiguero, lo decíamos en otras ocasiones, es aquel abogado que solamente utiliza el código, ya sea el Código Penal o el Código Nacional de Procedimientos Penales, y de ahí no sale. Solamente utiliza esa legislación cuando tenemos un mundo de ordenamiento jurídico que podemos utilizar para poder aplicar el derecho. Y es por esa razón que quise empezar con esta imagen, porque nosotros tenemos que saber todas las leyes, no tenemos que saberlas, sino que tenemos que saber aplicar todas las leyes, y cuando digo leyes, no únicamente hago referencia a las que ya mencioné, sino que también tenemos que saber utilizar y aplicar, y aparte de eso también argumentar lo que establecen convenciones sobre derechos humanos, la Constitución, el Código Penal, el Código Nacional, los protocolos, guías, manuales, jurisprudencia, doctrina. Es decir, tenemos diferentes fuentes que podemos utilizar, ya sea para el ámbito académico o también para el ámbito profesional, para la aplicación de esta norma. Pues así, a través de esta imagen, lo que les quiero dar a entender es que para el control de la detención no tenemos solamente que utilizar esos códigos, sino que también otro tipo de normas o leyes, como en su caso, para poder entender el tema de control de detención y poder aplicarlo en la vida jurídica profesional, tenemos que saber que este tema se encuentra regulado en dos instrumentos internacionales. Hay más. Yo les decía en otra clase que hay muchos instrumentos internacionales, tratados internacionales que ha suscrito México, pero los que más se llegan a utilizar en la práctica son dos. No significa que sean los únicos, repito, no significa que los que aparecen aquí en la imagen sean los únicos dos instrumentos que se llegan a utilizar en el ámbito profesional, específicamente en la materia penal, pero sí hay que tomarlos en consideración para poder invocarlos o utilizarlos, ya sea en nuestras audiencias
o dentro de la vida académica en el ámbito del derecho penal. Pues uno de ellos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el otro es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Respecto al primero, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también mencionar que esta convención se le conoce con el nombre de Pacto de San José, es lo mismo, ya sea Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, es exactamente lo mismo, y en su artículo 7 nos establece esas normas o esa forma en la que se deben de llevar a cabo las detenciones. De forma general, sin explicarlo detalladamente, únicamente lo vamos a mencionar. El artículo 7 establece que esas detenciones no tienen que ser arbitrarias. En la práctica, nosotros sabemos que en muchas de las ocasiones las personas que se ven involucradas con una detención, pues las ejecutan de forma arbitraria, como quienes, como pueden ser los policías, como pueden ser, y cuando digo policías, no únicamente me refiero al policía municipal o al policía estatal, sino también todos aquellos que ejercen actividades en cuestión de detenciones como policías, como puede ser el ejército, la marina, de forma general las Fuerzas Armadas. Ellos también pueden actuar como policía tratándose de detenciones y tienen que respetar lo que establece el artículo 7 de la Convención Americana, que prohíbe las detenciones arbitrarias, porque es un derecho que tenemos nosotros a la libertad, que en caso de que sea una detención arbitraria se ve vulnerado y por lo tanto incumple lo que establece esta norma jurídica de carácter internacional. En los mismos términos se encuentra el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y solamente los menciono para que los tomen en consideración, los estudien, y también aprovecho para comentar porque algunas personas en los comentarios que me han dejado llegan a decir o a preguntarme que qué tipo de libros o doctrina llego a recomendar. Ya he recomendado algunos libros o algunas lecturas, incluso también las he publicado dentro de la página, ahí pueden ver algún material, pero muy aparte de estudiar la doctrina, que es muy importante, también tenemos que estudiar estos tratados o convenciones sobre derechos humanos. Entonces, es importante que podamos conjugar lo que establecen este tipo de ordenamientos jurídicos internacionales y también lo que establece la doctrina. Entonces, para que los tengan presentes respecto a la detención o aquellas detenciones que sean arbitrarias, se encuentran prohibidas dentro de la norma internacional en las convenciones que ya les acabo de mencionar. Eso dentro de la parte internacional. También tenemos que tomar en consideración nuestra Carta Magna o nuestra Ley Suprema. Solamente para citarlo, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, nos hace referencia sobre las detenciones cuando éstas se dan en flagrancia. Y en su párrafo sexto nos establece que cualquier persona, cualquiera, y cuando digo cualquiera es cualquiera, yo, ustedes que me están viendo, cualquier persona puede detener a otra cuando se está cometiendo un delito en flagrancia, cualquiera. Pero el artículo 16 es muy claro, establece que una vez que esta persona es detenida, tiene que ponerse de forma inmediata a disposición a la autoridad más cercana. Y cualquier autoridad puede ser válida para que la persona que hizo la detención lo pueda llevar ante esta autoridad y esta a su vez ante la policía o ante el Ministerio Público, si es que no fuera este tipo de autoridades. Bueno, de hecho tendría que ser directamente ante el Ministerio Público si es que ponen a disposición de una autoridad. También este artículo 16 en su párrafo séptimo nos hace referencia a que las detenciones pueden ser en casos urgentes o en flagrancia. En flagrancia ya lo vamos a explicar más adelante cuando hablemos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero ya sea en caso urgente o en flagrancia, va a ser un juez, que en este caso es importante que digamos qué juez es el que va a resolver sobre la audiencia inicial en forma general y de forma específica sobre el control de la detención. Quien va a resolver es un juez de control. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis porque dentro de las personas que nos ven, hay muchos abogados,
pero recuerden que estas clases de Derecho Procesal Penal van dirigidas principalmente a alumnos. Entonces, no se me desesperen si ya son términos o conocimientos que ustedes ya saben. Recuerden que hay alumnos, hay estudiantes que apenas están procesando este tipo de información. Por eso tenemos que empezar de lo general, de lo básico, para entonces ya aterrizarlo a temas más técnicos. Bueno, seguimos. Lo comento porque hice esta explicación, que quien va a resolver respecto si es legal o ilegal una detención es un juez de control dentro de una audiencia inicial, como ya lo veíamos, con los diferentes actos que se llevan a cabo dentro de la misma. En tercer lugar, para mencionar respecto a este artículo 16, también establece que ninguna persona o ningún indiciado, y aquí también aprovecho para hacer un comentario respecto al término indiciado. Ya en otra clase hacíamos referencia que el Código Nacional de Procedimientos Penales hace mención de 3 formas a las que se les puede llamar a una persona que se le está siguiendo, en este caso, una investigación, o que es detenida o que está llevando un proceso o un procedimiento penal. Puede tener el nombre de imputado, el nombre de acusado o el nombre de sentenciado. Ya explicábamos cuáles eran los diferentes momentos que se les podía llamar de esta manera, pero también hacer mención que el artículo 16 constitucional, aparte de estos nombres, también le da el nombre de indiciado. Y le da este nombre cuando la persona, una vez que es detenida, tiene que ser puesta a disposición. Bueno, si es la policía, aquí hago una corrección o una precisión. Ya dijimos que si una persona es quien lo detiene, lo tiene que poner a disposición de la autoridad más cercana. Si es un policía, la persona que detiene lo tiene que poner de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, y el Ministerio Público, a su vez, en el término de 48 horas, tiene que ponerlo a disposición de un juez de control. Entonces, no se me hagan bolas, esto va para las personas que son alumnos, que puede ser una persona quien detenga o puede ser una autoridad, sea una o sea la otra, se tiene que poner a disposición del Ministerio Público. Y esta parte a la que hace referencia el párrafo 10º del artículo 16 nos hace mención que no tiene que excederse del plazo de la retención, que son 48 horas, pero también en casos de delincuencia organizada, este término de 48 horas se puede duplicar, solamente en los casos, repito, tratándose de delincuencia organizada. Pues bueno, ya hablamos de las convenciones americanas, ya hablamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora ya vamos a hablar de lo que establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativo a la flagrancia o a las detenciones en forma general en flagrancia. Y es importante que ustedes como estudiantes tengan muy presente que este artículo, el artículo 146, es la base principal o fundamental para poder calificar una detención si es que la misma se llevó a cabo en flagrancia. Repito, es importante, artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y este artículo se divide en 2 fracciones. Aquí, como pueden ver en la imagen, en la que está en la fracción primera, la fracción primera no dice que a la persona se le va a detener con las manos en la masa, pero pues es una forma de que nosotros entendemos cuando una persona es detenida al momento exacto de estar cometiendo el hecho que la ley señala como delito. Es decir, ejemplos. Si ya en otra clase poníamos un video donde una persona era detenida al momento de robar un vehículo, en ese preciso momento incluso había cámaras de vigilancia y se ve cómo llegan los policías y detienen en ese momento a la persona, pues esa detención se encuentra en el supuesto de la fracción primera del artículo 146, que es una detención en flagrancia. Eso es respecto a la fracción primera, es decir, cuando la persona se le detiene con las manos en la masa, es porque es al momento de estarse cometiendo el hecho que la ley señala como delito. Después, en la fracción segunda, no se establece que aquella detención que se cometió inmediatamente después de haberse realizado ese hecho,
pero nos establece varios supuestos. De forma general nos establece el inciso A y el inciso B. El inciso A es cuando hace mención que tiene que ser ya sea a través de una persecución, pero esa persecución tiene que ser material e ininterrumpida. Aquí hago una pausa para que no me vaya tan rápido. Repito, artículo 146 se divide en dos fracciones. La fracción segunda, que es de la que estamos hablando, nos hace mención que una vez que se lleva a cabo ese hecho, inmediatamente después de haberlo realizado, el inciso A nos dice que haya una persecución de forma ininterrumpida, mientras que el inciso B nos hace mención de diferentes supuestos, nos dice que cuando haya un señalamiento. Respecto al señalamiento, este puede ser por la víctima u ofendido, puede ser por un testigo o por alguna persona que, bueno, son las que acabo de mencionar, algunas de ellas pueden hacer ese señalamiento. También si se le encuentra en su poder algún instrumento, objeto o producto del delito. Y por último, otro supuesto, que es cuando se tengan información o indicios de que esta persona pudo haberlo cometido. Pues son los supuestos que nos establece el artículo 146 del Código Nacional, y es muy importante que lo sepan, porque cada que inicia una audiencia, vamos a pensar que ya comenzó la audiencia, estamos frente al juez. Yo siempre doy los consejos como si fuera defensor. Repito, una disculpa, pero pues es mi labor de defensor particular, es a lo que me dedico. Pero pensemos que en lugar de defensor, soy agente del Ministerio Público. En ese momento, frente al juez, en audiencia, le voy a hacer mención que la detención se encuentra en uno de los supuestos, ya sea de la fracción primera o de la fracción segunda, estableciendo cuál de los supuestos de la fracción segunda son en los que se encuentra la persona que fue detenida. Repito, eso es muy importante para aquellos alumnos que se vayan a dedicar al área penal y que vayan a ser agentes del Ministerio Público. Tienen que argumentar al principio de la audiencia bajo qué supuesto fue detenida esta persona, si es que fue bajo el supuesto de la fracción primera o si fue de la fracción segunda, cuál de todos ellos se encuentra, para entonces sí, ya que tienes la parte jurídica, entonces irte a la parte fáctica y después a la parte probatoria. ¿Qué quiere decir esto de fáctico, jurídico y probatorio? Si bien es cierto, son términos que tienen que ver con la teoría del caso, pues también el agente del Ministerio Público tiene que expresar la teoría del caso respecto a la detención con esos tres elementos. Lo jurídico sería decir el artículo 146 en la fracción primera o el artículo 146 en su fracción segunda, inciso B, por tales y tales razones. Ese argumento, esa parte jurídica es precisamente esta parte legal que forma parte de la teoría del caso del Ministerio Público, respecto a la detención. Eso es lo jurídico, pero también viene una parte fáctica. Es en la audiencia cuando va a decir, señoría, siendo aproximadamente las tales horas del día tal, en tal lugar, se encontraba una persona y empieza a narrar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de cómo se llevó a cabo esa detención. Eso es la parte, dije fáctica, no, es la parte fáctica. Primero mencionamos la parte jurídica, después viene la parte fáctica, que son los hechos, esas circunstancias de tiempo, lugar y modo, y después, dentro de los argumentos que tiene que presentar o decir el agente del Ministerio Público, la parte probatoria. Ya de eso lo vamos a explicar más adelante, pero sí quise hacer una anotación porque dentro de la parte jurídica el agente del Ministerio Público tiene que hacerse cargo respecto a justificar todos estos elementos, pero también la defensa debe de considerar que se encuentran satisfechos cada uno de ellos, porque en caso de que no se encuentren justificados o que no haya un dato de prueba que el agente del Ministerio Público no haya invocado para justificarlos, por lo tanto, pudiera dar motivo a que la detención fuera ilegal si es que el agente del Ministerio Público no aportó todos los elementos probatorios para poder justificar esta detención. Pues esto es importante que tomen en consideración en lo que respecta al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora,
Ya fue mucha cuestión técnica, ya fue mucha cuestión de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y voy a aprovechar para dar unos consejos, que estos consejos yo espero que aquellos que son alumnos y aquellos que son abogados que apenas están trabajando en la materia penal, que los tomen mucho en consideración. Los que ya son expertos, las personas que son especialistas y que nos están viendo, pues eso ya lo saben, no hace falta que se los diga, incluso hacen más. Yo únicamente puse como consejos los que considero más importante que tienen que tomar en consideración las personas que apenas están empezando a trabajar en esta área, y para aquellos que ya son especialistas, pues bien, les pediría que aportaran parte de su conocimiento y en los comentarios nos dieran más consejos para que no únicamente como defensa, porque esos consejos van principalmente para aquellos que fungen como defensores, sino que también aquellos que son agentes del Ministerio Público y que nos están viendo o que en la práctica profesional pudieran aportar más consejos, principalmente a los alumnos y a los abogados, que los pudieran comentar para que las personas que nos ven puedan leerlos y aplicarlos. Que la intención es esa, no es únicamente decir la experiencia propia, sino que también ustedes, a través de este tipo de transmisiones, también pueden aportar parte de sus conocimientos. Pues vamos a empezar con ese primer consejo que les doy para poder llevar a cabo como defensa, repito, como defensa o para poder defender a una persona en un control de detención. Aquí puse ocho consejos, pero son más, repito, solamente puse los principales. Y aunque es básico, y aunque van a decir que es tonto también, pero lo que tenemos que hacer en primer lugar, pues es aceptar el cargo como defensores. Pero si bien es cierto, este primer consejo pudiera parecer tonto y me podrán decir, y a lo mejor pudiera haber alguna crítica de algún abogado, que cómo les está aconsejando eso, porque eso es cuestión básico de derecho o de la materia procesal penal. Pues créanme que en la práctica, y eso no me dejarán mentir algunos defensores e incluso también algunos agentes del Ministerio Público que nos están observando, eso espero, pero llega a suceder en la práctica que algunos agentes del Ministerio Público se llegan a negar para que los defensores aceptemos el cargo en sede ministerial. ¿Qué significa? Estos consejos van para una vez que la persona es detenida y dentro de las 48 horas, pensemos que la detención fue en flagrancia, dentro de ese tiempo nosotros vamos ante el Ministerio Público a aceptar el cargo. Repito, los consejos son únicamente para el momento en que la persona está detenida y estamos frente a un agente del Ministerio Público. El primer consejo que les decía es esa aceptación de cargo. Pero, ¿qué sucede si el agente del Ministerio Público no me da la oportunidad para que yo, como abogado litigante, comparezca y acepte el cargo? Ha sucedido, no nada más me ha pasado a mí, en algunas pláticas que he tenido con algunos defensores, colegas, abogados, les ha pasado, incluso también ha sido motivo de algunas publicaciones a través de redes sociales sobre este tipo de tema, y principalmente llega a suceder cuando son casos mediáticos, cuando son casos muy sonados, cuando son delitos de alto impacto, así se les llega a denominar. En ese tipo de delitos, como las unidades que se encargan de la investigación de los mismos, me estoy refiriendo a unidades de investigación del Ministerio Público, lo que llegan a hacer es cerrar el paso a todas las personas, ya sean familiares o incluso también defensores, pero recordemos que las personas detenidas tienen derecho y parte de esos derechos es que reciban visita de sus familiares y que también puedan nombrar a un defensor al que ellos designen. Ya alguna vez lo conté en alguna transmisión, no recuerdo si fue en las clases o en el programa de radio, pero decíamos que llegó a suceder recientemente en un delito que nosotros nos nombramos como defensores, que era un delito de secuestro. Nos vamos ante la unidad especializada en ese tipo de delitos, vamos con el familiar, nos hacemos acompañar de él
y le pedimos también con anticipación que lleve una identificación para justificar que es familiar, ya sea identificación, alguna acta del registro civil para justificar si es la esposa, si es la mamá, si es la hermana, o algo para poder justificar ese parentesco, que le den el acceso, que puedan ingresar. Una vez que le dan el acceso, se puede entrevistar con la persona detenida, le pregunte si todo está bien, si no lo han torturado, si no han ejercido algún tipo de violencia en contra de él, y al mismo tiempo que le diga que nos va a nombrar a nosotros como defensores. Pues en esa ocasión así lo hicimos. Ya una vez que ingresa la persona ante el Ministerio Público y sale, vamos con la gente del Ministerio Público y nos dice, sí sí les puedo hacer una certificación para la aceptación de cargo, pero hágalo por escrito. A lo mejor suena repetitivo porque ya fue motivo de otra transmisión, pero quiero que quede claro para las personas que apenas nos están viendo. Yo le decía en esa ocasión al Ministerio Público, ¿sabe qué, licenciada? Estamos ante la presencia del sistema acusatorio y una de las características es la oralidad. Por lo tanto, en este momento le solicito que a través de una comparecencia se pueda hacer esa aceptación de cargo. Me dijo la Ministerio Público, sí, estoy de acuerdo, pero tengo mucho trabajo, así que le pido por favor que lo haga por escrito. Entonces me tuve que salir de esa unidad, hacer mi escrito, que bueno, no, ni siquiera que lo firmara, porque recuerden que la persona estaba detenida. Una vez que tengo el escrito, nuevamente pido el acceso, ya hablando con la Ministerio Público, le comento ya, aquí está mi escrito, aquí está mi promoción, permítame por favor entrevistarme con la persona detenida para que me lo firme, y entonces sí, ya se me puede aceptar el cargo. Lo que me dijo la Ministerio Público, que no se podía, porque ya había tenido una visita, que era el familiar, que yo no estaba nombrado, y que aparte no se le estaba violando ningún derecho porque ya tenía nombrado a un defensor público. Ese argumento que llegan a tener algunos agentes del Ministerio Público va en contraversión a lo que establece el artículo 20, apartado B de la Constitución, porque toda persona detenida o imputada tiene derecho a que se le nombre un defensor de su elección y aparte que tenga una defensa técnica y adecuada. Eso se lo hice saber a la gente del Ministerio Público. Aún así, me dijo, licenciado, pues hágale como pueda, pero en este momento no le voy a aceptar el cargo de usted. Pues lo que hice, y acaba la recomendación, repito, puede que sea repetitivo porque lo dije en otra emisión, pero la recomendación a los alumnos o a los abogados que se encuentren en este supuesto, que pidan una audiencia de control de garantías ante juez de control, le hagan del conocimiento de este tipo de circunstancias. El juez de control va a mandar a llamar al Ministerio Público y le va a ordenar que acepte, o mejor dicho, que haga una constancia, una certificación donde se acepte el cargo del defensor. Pues esto es lo que puede llegar a suceder, y por eso les decía que pudiera parecer tonto este consejo. Sin embargo, en la práctica nos podemos encontrar ante ese tipo de situaciones, y es importante que los alumnos y los abogados que apenas están empezando con ese sistema sepan qué es lo que pueden hacer ante ese tipo de dificultades. Un segundo consejo que viene acá en la parte de la diapositiva es que desde el momento que ustedes aceptan el cargo, en ese momento pidan copia de la carpeta de investigación y el acceso a los registros. ¿Qué llega a pasar en la práctica? Para las personas que apenas acaban de conectar, les recuerdo que estos consejos son para cuando nos encontramos dentro de las 48 horas, una vez que la persona fue detenida. Son consejos para defensa. Y este segundo consejo, el de pedir la carpeta y el acceso a los registros de investigación, pudiera pensarse de igual forma como en el primero, que es un consejo tonto, porque si yo soy abogado, ya me pagaron, soy un defensor particular, acepto el cargo, lo que tengo que hacer es ver qué está en la carpeta y estudiarla. Bueno, antes de estudiarla, ver, analizar lo que está en la carpeta y pedir copias de las mismas. Pero llega a suceder, y también es muy común, que en la práctica, una vez que nosotros aceptamos el cargo y estamos en la sede ministerial, no se nos permita el acceso a la carpeta de investigación bajo el argumento
que apenas la están integrando, que falta que lleguen los oficios, que falta que lleguen los dictámenes, que no está completamente cocida. Varios argumentos. Este tipo de argumentos no tienen que ser un factor para que la gente del Ministerio Público nos niegue el acceso a la carpeta de investigación. Repito, son argumentos que llegan a ser en la práctica, pero si por alguna razón el agente del Ministerio Público no te quiere dar acceso a los registros o no te quiere dar copia de la carpeta de investigación, mismo caso que pusimos en el primero, va a parecer que te vas de chillón o que vas no sé, a acusarte con el juez de control, pero pues tiene que ser así. Si tú como defensor no te dejan hacer bien tu trabajo, que para eso te están pagando, pues te vas a acusar con un juez de control, pides una audiencia de control de garantías, toda vez que el agente del Ministerio Público no te quiere expedir las copias de la carpeta o también no te permite el acceso a los registros. Son consejos, repito, que aunque pudieran parecer cosas básicas, cosas generales, pero en la práctica nos topamos con este tipo de autoridades, no todas, repito, acá siempre hago la aclaración, hay agentes del Ministerio Público muy honestos, que se rigen bajo principios de objetividad, lealtad, buena fe. Mi respeto para ese tipo de abogados, que yo conozco muchos, pero también hay otro tanto que no quiere dar copia de los registros, no quiere que los defensores tengamos acceso a la carpeta y nos llegan a decir, defensor, no se preocupe, venga mañana o le doy las copias antes de la audiencia. Si el agente del Ministerio Público tuvo 48 horas para integrar una carpeta de investigación, ¿ustedes creen que minutos antes de la audiencia que nos den las copias de la carpeta va a ser suficiente para imponernos de la carpeta de investigación, para estudiarla y aparte para hacer actos de investigación tendientes a desvirtuar algún hecho que presentó el agente del Ministerio Público? Pues no va a ser posible. Por ese motivo es importante que este segundo consejo, que aunque pudiera parecer tonto, pero que lo lleven a cabo, pedir copias de la carpeta de investigación y que les permitan el registro. Si les dicen eso que no porque apenas la están integrando, por lo menos en ese momento, si la detención fue en flagrancia, que les dejen leer el informe policial homologado, que les dejen leer las inspecciones o actos de investigación que hizo la policía al momento de la detención, o incluso también el aviso de hechos. Esta parte la llegan a denominar de forma diferente tratándose del fuero común o fuero federal. Puede ser parte informativo, puede ser aviso de hechos, sea como le llamen en la entidad o en la federación o el fuero común, tienen que darles acceso por lo menos a que lean ese aviso, ese parte informativo o ese informe policial homologado para que ustedes tengan una idea de cómo se llevó a cabo esa detención y más adelante, en el transcurso de las horas, dentro de las 48 horas, ustedes puedan estarse manteniendo informados de la información, valga la expresión, de los actos que realiza el agente del Ministerio Público y en caso de que se nieguen o no les quieran dar esa carpeta, ya saben lo que tienen que hacer, es ir de chillones, acusarse con el juez de control para que le ordene al Ministerio Público que les expida las copias o que puedan ver los registros de la carpeta de investigación. El tercer consejo que les doy es entrevistarse a la persona detenida. Nuevamente, tomen un poquito de aire. Es mucha la información que les voy a decir, pero espero que les sirva para su práctica profesional. Repito, nuevamente, soy muy repetitivo. Pudiera parecer tonto, otra vez, ese tercer consejo, entrevistarse con el detenido, pudiera parecer tonto, pero llega a suceder en la práctica que la gente del Ministerio Público, no todos, siempre lo digo, no todos, pero algunos agentes del Ministerio Público llegan a negarse para que te entrevistes con el detenido. Ahora, acá hay varios supuestos, ya sea que se nieguen o me ha pasado, es muy común, y esto es muy importante y hasta me da risa porque luego cada criterio que tienen algunos agentes del Ministerio Público, me ha pasado varias ocasiones que ya pido
la autorización para que me dejen entrar con la persona detenida y me pueda entrevistar. Y me dicen, licenciado, adelante, solo tiene 15 minutos. Parece tonto, pero algunos agentes del Ministerio Público te llegan a poner límite de tiempo y te dicen así, licenciado, nada más tiene 15 minutos. Y yo me quedo, dígame por favor, ¿en qué parte del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una entrevista tiene que durar como máximo 15 minutos? Y cuando les preguntas qué fundamento, pues se quedan así y, bueno, está bien, pero no se tarde mucho. No hay un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales que establezca un tiempo límite. Tiene que ser un tiempo razonable. También no te vas a pasar ahí las 48 horas y vas a estar platicando ahí con la persona detenida, ni cómo estuvo la familia, bueno, cómo está la familia. No, pero sí tiene que ser un tiempo razonable y prudente para que puedas obtener toda la información y no únicamente te quedes con lo que dijeron los policías, sino que también sepas la versión de tu cliente, la versión de la persona detenida. Entonces, es importante este tercer consejo, que te puedas entrevistar con la persona detenida. Repito, no hay límite de tiempo. Todo esto que estoy diciendo no lo establece, bueno, en algunos casos sí, corrijo, algunos casos sí lo establece tanto la Constitución como Código Nacional, pero es importante que lo sepas porque si no te dejan entrevistarte con el detenido, te marcan límite de tiempo, u otro supuesto que también me pasó y se lo hice saber al juez de control, van a decir que soy muy chismoso, pero pues parte de la función que tenemos como defensores particulares pues es velar porque se respeten los derechos humanos y procesales de la persona que representas. Para eso estudiaste, para eso te metiste como defensor, tienes una gran responsabilidad y es tu responsabilidad. Entonces, yo lo que he hecho ante ese tipo de situaciones, acudir ante juez de control. Y el otro supuesto que les voy a explicar, que también pasó en la práctica, tomo un poquito de aire, también lo que pasó fue que ya una vez que la gente del Ministerio Público autorizó para que me entrevistara con la persona detenida, voy a decir dónde fue. Bueno, no, para no quemarlos, no voy a decir dónde fue. Pero ya que estaba yo con la persona detenida, en la parte que le llaman separos, que son áreas o zonas de seguridad, pero para que sepan ubicar a qué me estoy refiriendo, resulta que llegué a ese lugar y había una reja y la persona detenida estaba aproximadamente a 1 metro de mí. Pero en la parte de atrás, incluso creo que a un costado, estaba una persona de seguridad y estaba oyendo todo lo que me estaba diciendo la persona detenida. Esto es muy importante porque tanto la Constitución y principalmente el Código Nacional, ya de forma más específica, establece que esas entrevistas que tienen que ser entre el defensor y la persona detenida tienen que ser en privado. ¿Y qué era lo que sucedía en este ejemplo? Yo estaba con la persona que iba, bueno, que ya había aceptado el cargo, ya me fui a presentar con él, estaba platicando y a 1 metro de mí, 1,5 metros, a un costado, estaba la persona de seguridad. ¿Por qué es importante que estén en un lugar privado el defensor y la persona detenida? Porque como pasó en esta ocasión, en este ejemplo que les estoy diciendo, la persona detenida me empieza a platicar una versión completamente diferente a la que presentó la policía en su parte informativo. Es decir, había dos versiones. Una versión de la policía y otra versión que me dijo la persona detenida. Esto que les digo también es muy común y cada que tengo oportunidad de decirlo, lo digo, que muchas de las veces, con tal de justificar una detención, los policías argumentan hechos falsos con tal de justificar esa detención. Y eso está mal, porque lo que no saben, o lo que saben, pero no lo toman en cuenta, es que en ocasiones hay cámaras de vigilancia, hay dispositivos móviles con los cuales grabaron su actuar, o el dispositivo móvil que estuvo trayendo durante todo el tiempo y hay formas de obtener la geolocalización del mismo, saber en qué lugares estuvo y puede que todo eso vaya
o se contraponga a la versión que dicen los policías. Eso me voy a ocupar más adelante, es solamente para poner el ejemplo respecto a ese tercer punto, que sí es importante que tengamos una entrevista confidencial en privado con la persona que vamos a representar, incluso de forma textual. El Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, iba a decir textual, pero no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero es un derecho que tiene la persona detenida, el imputado, de entrevistarse de forma, lo dice, de forma privada con el defensor para que le pueda dar toda la información. Y yo lo que hice en ese momento le dije al guardia, le dije, oficial, un favor, ¿nos puede pasar a un área donde podamos estar solamente la persona detenida y yo? Y me dice, no, no, licenciado, no se puede, por cuestiones de seguridad, no se puede. Cuando pasan ese tipo de cuestiones, hay rangos, y dije, bueno, está bien. En ese momento tuve que detener la entrevista, subir con el agente del Ministerio Público, decirle lo que estaba pasando y que incluso comentarle, sabe que usted, licenciado, sabe que el Código Nacional establece que tiene que hacerse de esta manera. Nuevamente dio la orden, pidió que fuera lo más reservado posible, se le pidió, en este caso al guardia, a la persona de seguridad, que no estuviera tan cerca. Aún así, se llegaba a escuchar. Yo le pedí a mi cliente, ¿sabes qué? Dime, pero dime lo más bajo posible, porque no había también un lugar seguro para que pudiéramos estar en una entrevista con esa persona, y se alejó lo más que podía el guardia de seguridad. Pero no me quedé así, sino que también ya cuando nos presentamos en la audiencia inicial, en la parte de control de detención, antes de argumentar respecto al control de detención, le hice de conocimiento al juez de control lo que pasaba en esa agencia del Ministerio Público, también para que lo tomara en consideración y que en próximas actuaciones con otros detenidos se tomaran las precauciones debidas para que el defensor pudiera tener una entrevista en privado con la persona detenida. Pues les repito, espero que este tipo de consejos les sirvan. Pudieran parecer consejos tontos, pero pues créanme que en la práctica pues son muy importantes para que podamos ejercer una defensa técnica y adecuada. Un cuarto consejo que les doy es que estudien la carpeta de investigación. Tienen que estudiarla completa, toda la carpeta, pero ahorita, en este momento, únicamente nos vamos a enfocar respecto a las constancias que tienen que tomar en consideración como defensores para un control de detención. Lo primero que van a verificar dentro de la carpeta de investigación, en qué momento fue la detención, los plazos de la retención, y cuando hago referencia a la retención, no confundan, no es lo mismo la detención que la retención. La detención, ya dijimos los supuestos, puede ser cualquier persona o una autoridad, eso es la detención. La retención es cuando ya, pensemos, el policía, una vez detenida, la persona está bajo su resguardo durante todo ese tiempo hasta que lo pone a disposición del agente del Ministerio Público. Ese tiempo o ese plazo se le conoce como retención. Incluso también el plazo que tiene el agente del Ministerio Público de las 48 horas también se le conoce como plazo de retención. La retención la pueden llevar a cabo los policías una vez que la persona es detenida, y también la retención se puede dar por parte del Ministerio Público dentro de las 48 horas que marca el artículo 16 constitucional. Pues esa parte que tienen que estudiar, esa parte, corrijo, es uno de los puntos que ustedes tienen que estudiar, porque en el supuesto, y esto es un consejo, en el supuesto que se hayan excedido en la retención por parte del Ministerio Público, es una causa para que a la persona se le deje en libertad. Este consejo quiero que lo tomen en cuenta, repito, alumnos de recién, que apenas están empezando con temas de carácter procesal penal, y los abogados igual, que apenas están empezando, tienen que analizar y ver desde el momento que se puso a disposición a la persona detenida ante el Ministerio Público, y una vez que fue puesto a disposición del juez de control, que no se exceda el plazo de las 48 horas. Es un punto que ustedes tienen que estudiar. ¿Qué más van a estudiar?
Van a estudiar ese aviso de hechos al que hice referencia, que vaya debidamente firmado, que vaya debidamente hecho, que vayan las fechas de forma adecuada. Ojo, aquí, bueno, me estoy adelantando de parte de los argumentos que puede dar el defensor dentro de la audiencia referente al control de detención. El hecho de que algún dato dentro del aviso de hechos o incluso el informe policial homologado, pensemos que se puso fecha de la detención, hoy hoy estamos a 8, ya ni sé a qué día estamos, pero que le hayan puesto en lugar de 2020, que le hayan puesto 2019. Y que digan ustedes en la audiencia, señoría, es ilegal la detención toda vez que del informe policial homologado se desprende que el mismo fue hecho en el año 2019 y estamos en 2020, por lo tanto, que se le deje en libertad. Ese tipo de argumentos actualmente en el sistema acusatorio no son válidos porque si de todas las actuaciones de forma lógica se advierte que fue la detención en el año 2020, pues aunque ustedes digan que fue por un error y que fue en el 2019, pues ese no va a ser un argumento para que un juez decrete la libertad de las personas. Pero sí tienen que verificar que toda la información sea correcta, repito, en el aviso de hechos, que también se le conoce como parte informativo, en el informe policial homologado, en las investigaciones que realiza la policía al momento de la detención. Este consejo o este punto también es importante porque se le faculta a la policía que hizo la detención para que haga actos de investigación, pero únicamente al momento de la misma o en el lugar de los hechos, pero únicamente las estrictamente necesarias, porque también el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la policía le tiene que dar aviso al Ministerio Público y el Ministerio Público, a su vez, ordenar a Policía de Investigación para que realice las actuaciones o los actos de investigación necesarios en ese mismo lugar. Y, repito, tiene que ser actos de investigación pues que se hagan al momento, como pudiera ser una inspección al lugar de los hechos, tomar fotografías, también recabar los indicios como parte de los actos a los que está obligado el policía. Pues ese tipo de actos se encuentran registrados en el informe policial homologado y ustedes tienen que estudiarlos en este segundo consejo, ya sea que quieran argumentar cuestiones de ilicitud, por ejemplo, porque no fue debidamente realizado o que no hubo una debida cadena de custodia. Este tema de cadena de custodia es muy importante, se desprende del informe policial homologado si es que al momento de la detención recabaron indicios sobre el hecho que la ley señala como delito y que hubieran hecho una debida cadena de custodia. Es parte de los puntos que tienen que estudiar en esa carpeta de investigación. Tienen que verificar también, ustedes como defensores, que los policías se encuentren debidamente identificados, porque me ha pasado también en alguna audiencia que dentro de la carpeta de investigación no hay ninguna identificación, ningún número de CUIP, que es la clave única que manejan los policías como registro, no hay copia de sus identificaciones, no hay absolutamente nada que los identifique, solamente ponen su nombre, nada más, en algunos casos, y ese tipo de hechos, en el criterio de algunos jueces, sí ha sido motivo para que se decrete la ilegalidad de una detención, si es que no hay ningún elemento de prueba, ningún dato, ningún registro en los cuales se desprenda la identificación de los policías. O también ha sucedido, me ha tocado ver en otros casos, que la credencial del oficial que detuvo a la persona ya está vencida y no hubo forma de justificar que él seguía vigente dentro de la corporación policíaca y en algunos casos, repito, aquí depende mucho el criterio del juez de control, pero si no hay una identificación debida por parte del policía, también puede ser motivo para que la detención se decrete de ilegal. Pues es parte, solamente les puse algunos ejemplos de qué es lo que tienen que ustedes que estudiar para ser defensores y debatir dentro de una legalidad o un control de detención. Un quinto consejo, que este consejo
se basa en lo que establece el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que cuando el agente del Ministerio Público en la audiencia inicial no vaya a pedir como medida cautelar la prisión preventiva, y que pudiera ser, por ejemplo, un delito de querella o de forma genérica, que no es un delito de los de prisión preventiva necesaria, es una facultad del Ministerio Público dejarlos en libertad. Repito, lean muy bien el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque si no es un delito de prisión preventiva oficiosa y el agente del Ministerio Público no tiene la intención de pedir una prisión preventiva necesaria, ustedes bajo ese argumento o incluso también el agente del Ministerio Público de manera oficiosa puede decretar la libertad. Ojo, esto no significa que hasta ahí va a quedar la investigación. El agente del Ministerio Público puede seguir investigando una vez que integró toda la investigación, que justificó la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que participó o cometió la persona detenida, puede pedir una audiencia para formulación de imputación. El hecho de que se les deje en libertad bajo el supuesto del artículo 140 del Código Nacional no significa que hasta ahí termina la investigación, repito, van a hacer más actos de investigación, ya cuando integre de forma debida la carpeta, entonces puede judicializar y pedir una audiencia de formulación de imputación. Otro consejo que les doy es que ustedes como defensores también pueden hacer actos de investigación respecto a la detención. Repito, el tema de hoy es control de detención. Pues en esas 48 horas ustedes pueden hacer entrevistas, pueden hacer inspecciones, ir al lugar de los hechos. Ya también les he dicho en otra clase que cuando ustedes hagan entrevistas, las hagan a través de un tercero. A ver, voy a explicarlo un poquito más para que quede más claro. Repito, ustedes como defensa pueden hacer actos de investigación. Repito, y también hago una pausa porque pareciera tonto. Ya dije muchas veces que pudiera parecer tonto, pero créanme que en la práctica son cosas que muchos defensores desconocen. Y lo comento porque esta parte de actos de investigación, una vez, no voy a decir dónde, también para no quemar a la persona que me lo comentó, pero me acuerdo que estábamos escuchando a un juez en una ponencia, una clase mejor dicho, y una persona que estaba junto de mí me comenta, era una ponencia, era una conferencia, me comenta, oye, lo que está diciendo el juez, que se pueden hacer actos de investigación por parte de la defensa dentro de las 48 horas, ¿se puede hacer? La respuesta es que sí. Y lo comento, insisto, porque hay alumnos, hay abogados que apenas están empezando, y si antes se restringía mucho, y cuando digo antes me refiero al sistema inquisitivo, se restringía mucho el actuar de la defensa porque tenía que ser a través del Ministerio Público. Actualmente, la defensa también puede llevar a cabo actos de investigación porque hay un principio que es un principio de igualdad probatoria. Si el agente del Ministerio Público puede hacer actos de investigación, también la defensa puede hacer actos de investigación. Y ponía yo como ejemplo las entrevistas, porque en las entrevistas la podemos hacer nosotros de forma autónoma, de forma independiente, con el apoyo de un tercero, en la forma en que yo lo realizo. Ya lo he explicado en otras clases. Me hago acompañar de un tercero para que lleve a cabo la entrevista. Yo únicamente le ordeno, digamos, por llamarle así, le ordeno qué tipo de preguntas le tiene que formular, le explico cuál es mi teoría del caso para que esa información la vaya obteniendo a través de la entrevista, y lo hago de esa manera porque en caso de que la hiciera directamente yo, me puedo convertir en órgano de prueba y en una audiencia de juicio me pueden llamar como testigo respecto a esa entrevista y no puedo ser al mismo tiempo testigo y defensor. Y aunque suene repetitivo, pero ya en alguna clase lo comentaba y decía, pensamos que estamos en audiencia de juicio y primero soy como defensa, señor juez, y después que pase como testigo y ya empiezo a hablar como testigo.
No es posible. No se puede al mismo tiempo ser defensa y ser testigo. Por eso la recomendación y el consejo que en esos actos de investigación las entrevistas las hagan con el apoyo de un tercero, y el plus que le pueden dar ustedes es que las graben en video, las transcriban, las firmen quienes intervienen en ese acto de investigación, y que acompañen también credencial o copia de la credencial de las personas entrevistadas y las presenten con anticipación ante el agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación, para que, al igual que nosotros, él también se pueda imponer de esos actos y los pueda debatir en el control de la detención. Es un ejemplo de los actos de investigación que pueden hacer. Mismo caso aplica para las inspecciones. También pueden hacer o presentar, mejor dicho, algún dictamen dentro del plazo de las 48 horas para que sea debatido al momento del control de la detención. Con esto, con el consejo número 7, ya con toda esa información, ya para ese momento ya estudiamos la carpeta, ya hicimos actos de investigación, si los creímos necesarios, ya entrevistamos a la persona detenida, ya tenemos un panorama de cómo tenemos que llevar nuestra teoría del caso. Pues una vez que tengamos toda esta información, creo que ya no estoy pasando del tiempo, una vez que tengamos toda esta información, pues entonces sí vamos a establecer bien cuál va a ser nuestra teoría del caso. Ojo, he escuchado de algunos colegas muy respetables que la teoría del caso en la defensa no existe. Y aunque lo han dicho así, al final ellos mismos han mencionado que lo dicen así porque no es una obligación por parte de la defensa que tengamos para ese momento procesal una teoría del caso, porque puede ser una defensa pasiva. ¿Qué es una teoría del caso? Es una versión, bueno, es la parte fáctica, jurídica, probatoria de la defensa que va a exponer ante una autoridad jurisdiccional que tiene que ver con estrategia. Parte de eso es una teoría del caso. Pues no estamos obligados, si bien es cierto, no estamos obligados a realizarla o a presentarla ante el juez, en este caso ante el juez de control, pues si vamos a ejercer una defensa activa, y cuando me refiero a activa es porque vamos a oponernos a lo que presenta el Ministerio Público, pues por lo tanto, si es necesario que nosotros argumentemos nuestra teoría del caso respecto a la detención. Ojo, no estamos obligados, pero en caso de que seamos una defensa activa, pues sí tenemos que presentar esa teoría del caso respecto a la detención. Y por último, ya para presentarnos a audiencia, lo más recomendable es que dividamos la carpeta, que les pongamos post-its de las actuaciones más importantes para que las tengamos a la mano. También otro consejo que siempre les he dado, que para las audiencias tengan siempre presente a la mano en su computadora el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, jurisprudencia y una guía de los temas de los que van a hablar. Con esto no significa que deban de tener un guión, porque si yo les digo que tengan un guión es porque tienen que leer todos sus argumentos. No, solamente una guía temática respecto, quizá únicamente pongan el número de artículo, el tema, el título del tema del que van a abordar, y ustedes a través de la argumentación que vayan narrando la parte fáctica, jurídica y probatoria de lo que tienen que decir respecto a la detención. Hasta aquí los consejos, hay más, espero no haberlos aburrido, y así como les dije en un principio, iba a hacer lo posible porque solamente tarda una hora, pero me pasa como Vicente Fernández. De repente Vicente Fernández dice que mientras la gente aplauda, él sigue cantando. Pues en mi caso, mientras sigan conectados y mientras estén comentando, que ya veo aquí algunos comentarios, pues yo me sigo. Una disculpa, yo dije una hora, pero voy a tratar de ser lo más específico posible ya para ir cerrando los temas principales. Pues ya una vez que tenemos lo que dicen las convenciones, lo que dice la Constitución, lo que dice el Código Nacional, tomamos en cuenta esos consejos, ¿qué hacer? ¿Qué tengo que hacer yo como defensor o como parte ya en una audiencia inicial dentro del control de la detención? Pues en primer lugar, lo que va a pasar en esa audiencia, y eso
tengan muy en claro que lo establece el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 308 nos dice cuáles son los pasos a seguir dentro de una audiencia de control y detención. Y lo primero que nos dice es que el juez de control se va a dirigir al imputado para preguntarle si tiene defensor. Eso es lo que dice el Código Nacional. Pero yo como alumno, yo como abogado que apenas es la primera vez que me paro ante un juez en una audiencia de control o una audiencia inicial de forma general, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ya una vez que tomaste en cuenta los consejos anteriores, la recomendación que estés en contacto directo con el agente de Ministerio Público, porque él va a ser el que va a pedir la audiencia en este caso, la audiencia inicial. ¿Cómo lo hacen en la práctica? En la federación o en el foro común dan aviso al juez de control, algunos lo hacen vía telefónica, avisan al centro de justicia, ¿saben qué? Pido una audiencia para control de detención, una audiencia inicial. En ese momento, por parte del centro de justicia, les dicen qué día y a qué hora se va a llevar a cabo la audiencia inicial para el control de la detención. En ocasiones, esto también es muy importante que lo tomen en cuenta, porque cuando ya vencieron las 48 horas y el agente del Ministerio Público pide audiencia al juez de control, en ocasiones, más en la federación, señalan audiencia para ese mismo día. Entonces, es muy importante que estés en contacto con el agente del Ministerio Público y le digas, oiga, ¿sabe qué, licenciado? Un favor, le dejo mi número telefónico para que en cuanto sepa la hora o el día de la audiencia me avise. Y aquí también aprovecho para agradecer a muchos agentes del Ministerio Público que se toman la molestia de comunicarnos a nosotros como defensores e indicarnos el día, la hora de cuándo va a ser, cuando esta obligación le corresponde ya en su momento al centro de justicia, ya sea que nos hable el agente del Ministerio Público o también que se comunique con nosotros personal del centro de justicia, nos llaman por teléfono, hay que estar pendientes y nos presentamos a la audiencia inicial dentro del centro de justicia penal. ¿Qué hacer ya cuando llegaste al centro de justicia? Ojo, va para las personas que apenas empiezan a comparecer o que apenas va a ser su primera vez para comparecer a este tipo de audiencias. Lo que tienen que hacer, como en toda audiencia, anunciarse. ¿Ante quién se anuncian? Va a depender el centro de justicia, pero lo recomendable es que se anuncien con el encargado de sala o con el personal que se encargue de llevar el control de las audiencias. Va a variar dependiendo del centro de justicia. Por lo regular son los encargados de sala, por lo menos en el foro común, o en el foro federal, en el caso de Puebla, te registras, vas a la sala de espera, donde están las salas de audiencia, en el caso de Puebla, entras, te registras, subes al primer piso, te quedas en la sala de espera y esperas a que te llamen para que dé inicio la audiencia. Pues es lo que les puedo recomendar antes de la audiencia, registrarte. En el foro común, en el estado de Puebla o en la ciudad de Puebla, tienes que llenar un formato donde pones tu nombre completo, el número de tu cédula, lo firmas, lo entregas, das copia de tu cédula y nuevamente parecen cosas muy obvias, pero una ocasión una encargada de sala me dijo, licenciado, la copia de su credencial, de su cédula, y era domingo, y le dije, licenciada, no hay fotocopiadoras en este momento. Pues no sé, si no tiene su copia no puede pasar. Este tipo de argumentos tampoco son válidos y le dije, bueno, pues me espero y pido platicar con la jueza o lo voy a hacer extensivo al principio de la audiencia inicial. Ya como que le bajan y bueno, está bien, ya deme su cédula, perdón, y al final le saca copia. Entonces, el hecho de que no tengas copia de tu cédula no es un impedimento para que te dejen ingresar como defensor a la sala de audiencias, pero que sí lo tomen en cuenta y no se dejen sorprender ante ese tipo de actos. Pues, como consejos, igual otro consejo que les doy antes de iniciar la audiencia de control, que si bien es cierto,
ya se entrevistaron con, con la persona, en este caso con el imputado, háganlo de nuevo antes de la audiencia. Recuerden que las personas detenidas no son abogados, no saben de leyes, salvo que algunos abogados estén en calidad de detenidos, que me ha tocado el caso, también me ha tocado defender a abogados, pero aún así, la recomendación que antes de la audiencia, minutos antes de la audiencia, pidas al encargado de sala que te entrevistes con la persona, bueno, con el imputado, para que le recuerdes qué es lo que le van a preguntar al inicio de la audiencia inicial. Le van a preguntar sus generales, le van a preguntar si le hicieron saber sus derechos. Esto es importante y me voy a regresar un poquito en las diapositivas porque si al momento de que inicia la audiencia inicial y que el juez de control se dirige al imputado y le pregunta, una vez que ya le preguntó su nombre, también otro comentario acá, le van a preguntar si los datos quieren que sean reservados o públicos, en este caso a su nombre. Aquí lo recomendable es que sean privados, no pasa nada si son públicos, ahí depende de cada persona, pero por lo regular se pide que la información o que los datos sean privados. Repito, aquí depende de cada persona, cómo lo quieran llevar, puede que sean privados o puede que sean públicos. Recomendación que los datos sean privados, corrijo. Después de que hacen eso, el juez le pregunta al imputado si le hicieron saber sus derechos. Este punto es importante para el control de la detención, porque he escuchado algunos argumentos por parte de defensores particulares que en la audiencia llegan a decir, señoría, solicito que la detención sea ilegal toda vez que no hay constancia que a la persona detenida le hayan leído o le hayan hecho saber sus derechos. Y es más, le puede preguntar al detenido y le va a decir que no se los leyeron o que no se los explicaron. Esto, si bien es cierto, puede ser una cuestión ilegal que va en contraversión a lo que establece el Código Nacional, no es un argumento suficiente para que un juez de control decrete la ilegalidad de la detención. Repito, el hecho de que a una persona detenida al momento de la detención no le hagan saber sus derechos no es motivo para que se decrete de ilegal. Ya sea la policía o que en su momento el agente del Ministerio Público no le hizo saber sus derechos, o puede suceder también que la defensa no se los haya explicado y cuando el juez le pregunta, ¿sabe usted cuáles son sus derechos? Y diga que no, no va a ser un argumento para que a esta persona la dejen en libertad. Hay tesis que establecen que aunque tuvo que haberse hecho con anticipación, si al momento de preguntarle el juez tiene la obligación de explicarle de forma directa al imputado cuáles son esos derechos y una vez que se los explica, preguntarle si los entendió. Entonces, repito, no es cuestión de ilegalidad el hecho de que no sean leídos o explicados sus derechos antes de la audiencia de control y detención, porque el juez tiene esa obligación de explicárselos y preguntarle si los entendió. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica, pues los defensores, nosotros como defensores, por eso tenemos esa entrevista previa, ya sea en sede ministerial o en centro de justicia, para explicarle a nuestro cliente cuáles son esos derechos que él tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a nombrar un abogado, tiene derecho a acceder a los registros de investigación, tiene derecho a ofrecer datos de prueba, tiene varios derechos. Entonces, es importante que se los hagamos saber y se los expliquemos porque también hay jueces que les llegan a preguntar, a ver, ¿qué entendió? ¿Cuáles son sus derechos? Y cuando le decimos al cliente, di que sí a todo y no sabe explicar cuáles son sus derechos, pues es mejor que nosotros en ese ejercicio de las entrevistas le expliquemos cuáles son sus derechos por si le llega a preguntar el juez, pero principalmente para que él los entienda. La intención es esa. Pues, ¿qué otro consejo? Pues como consejo, antes de la audiencia, pues es lo que les puedo decir. Y retomando lo que establece el artículo 308 del Código Nacional, que el juez se le va a preguntar si desea nombrar
a un defensor particular, o en caso de que no tenga, se le va a asignar un defensor público. Ya estamos en audiencia, ya le preguntaron sus generales, ya le preguntaron si entendió sus derechos, ya le preguntan al imputado si es su deseo que nos nombre a nosotros como defensores. Ya una vez que pasó todo eso, a nosotros como defensores se nos acepta y protesta el cargo en ese momento en audiencia de control. Si bien es cierto, ya hicimos una aceptación ante el juez de control, ante el agente del Ministerio Público, también ante el juez de control, al ser una autoridad jurisdiccional, ante él tenemos que aceptar y protestar el cargo. Entonces, en ese momento se nos va a dar el uso de la palabra a nosotros y vamos a decir, señoría, acepto y protesto el cargo. Es lo único que tenemos que decir en ese momento procesal. Algunos jueces son más estrictos y al momento que nos identificamos nos piden nombre completo y también la cédula profesional, el número de cédula, incluso el domicilio para recibir notificaciones. Al principio de la audiencia basta con que digas únicamente tu nombre, que eres defensor particular y nada más. Algunos jueces, repito, piden esa información extra. Pues ya una vez que el juez le preguntó al imputado si es su deseo que nos nombre como defensor, le dan el uso de la palabra al agente del Ministerio Público para que exprese, en primer lugar, las razones por las cuales fueron la detención. Pero el artículo 308 del Código Nacional hace mención que debe especificar si se cumplió con el plazo de retención, debe establecer los tiempos para verificar si se cumplió con el plazo de retención y también para que mencione si se cumplieron con los requisitos de procedibilidad. ¿A qué me refiero con esos requisitos de procedibilidad? Si es que se presentó querella, por ejemplo, como un requisito indispensable para que pueda darse trámite a ese control de detención y expresar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de la detención, así como también los datos de prueba con los que cuenta para justificar la misma. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante para que quede más claro. Estamos en la audiencia, de ahí nos pasamos a otra imagen, y como ya dijimos, lo que tiene que argumentar el Ministerio Público, aparte de lo que se encontraba en la diapositiva anterior, debe expresar circunstancias de tiempo, lugar y modo únicamente de la detención. Acá es muy importante que tomen en cuenta este punto porque ese acto procesal es únicamente referente a la detención y los datos de prueba con los que cuenta para poder justificar esas circunstancias. Es aquí cuando retomo la parte teórica, la parte jurídica, fáctica y probatoria. Ya en un momento, en la parte de los consejos de esta clase, decíamos que tiene que haber una teoría del caso por parte del Ministerio Público respecto a la detención y tiene que ser una teoría que se divida en tres partes. Lo jurídico, ya dijimos que él va a expresar respecto al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si está en la fracción primera, en la fracción segunda y de la fracción segunda, cuál de los supuestos invoca para hacerse cargo de las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Y era cuando yo decía que va a expresar que el día tal, aproximadamente a tales horas, en tal lugar, esta persona fue detenida bajo esas circunstancias y fue detenida ya sea por personas particulares o por policía. Es una narración de los hechos únicamente, solamente respecto de la detención. Y también tiene que mencionar con qué datos de prueba cuenta para justificar esa detención, que los principales datos de prueba va a ser ese aviso de hechos o ese parte informativo o ese informe policial homologado con las constancias que lo integran, que también pueden existir actos de investigación que haya hecho la policía respecto a la detención. Y como qué constancias, aparte de las que les mencioné hace un momento, puede haber una constancia de lectura de derechos, tiene que haber un registro de cadena de custodia, eso ya lo había comentado yo también, las inspecciones, todo eso tiene que ir narrando el agente del Ministerio Público, que son los datos de prueba que invocó ante el juez de control para que resuelva si es legal o ilegal la detención. Y después viene el turno de la defensa. Ahí no alcanzo a ver muy bien, pero
En esa parte, bueno, le damos un acercamiento. Y este consejo va, ya para ir terminando, creo, para que no se me aburran. Ahora dejen ver. Ya es la última diapositiva. No se me aburran, tomen un respiro, abran sus ventanas, tomen un poquito de agua, vayan al baño, pónganle pausa para que también no se les haga tan pesado. Yo sé que son cuestiones técnicas, sé que en ocasiones cuesta un poquito de trabajo, principalmente a los alumnos, entender algunos términos, pero trato de ejemplificarlos y explicarlos para que vaya siendo comprensible. Si no queda comprendido, díganme para que le baje unas rayitas a la explicación y pueda poner figuritas de los Simpson o a ver qué hacemos para que sea más entendible. Pues ya que tomamos un respiro, a ver, yo también respiro. Ya que tomamos un respiro, continuamos con la parte final, los últimos minutos de la explicación de la clase de hoy. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer yo como defensa ya una vez que voy a argumentar ante juez de control? Quiero presumirles porque esa es una de las audiencias en las que participé y afortunadamente en esa audiencia determinaron que la detención fue ilegal precisamente porque tuvimos una defensa activa. Podemos hacer una defensa pasiva o una defensa activa. Acá tenemos a los dos supuestos. Ya había explicado que es una defensa pasiva. Si consideras que como defensor, ya una vez que estudiaste toda la carpeta de investigación y dices, es que ni cómo tirarle, o sea, hay, hay ministerios públicos y policías muy buenos y también hay que ser conscientes nosotros como defensores. Si bien es cierto, en un momento dije que los principios de objetividad, de buena fe, aplican para la gente del Ministerio Público, también aplican para la defensa bajo ese principio de igualdad. Entonces, también nosotros como defensores tenemos que ser leales, tenemos que ser objetivos, tenemos que actuar de buena fe. Y si con el estudio que hicimos en la carpeta de investigación nos dimos cuenta que está todo bien hecho, que está todo bien armado, que por más que le busquemos no hay dónde pegarle a la gente del Ministerio Público, ser honestos y decir, señoría, por estrategia nada que manifestar. Esa es una defensa pasiva. Y ha sucedido. Una vez me pasó. He de confesarlo, el hecho de que ahorita esté dando una plática, no es conferencia, es solamente una charla de clases de Derecho Procesal Penal, no significa que seamos eruditos, no significa que sepamos todo de la materia penal. La materia penal es un mundo, es un universo, y no vamos a saber todo. Y me pasó una ocasión, se los juro que me pasó así, que me presenté a la audiencia inicial, al control de la detención, estudié la carpeta de investigación y según yo no había por dónde tirarle. Dije, no, pues ¿para qué me desgasto? Y aparte, ¿para qué me desgasto si este asunto lo voy a terminar con una suspensión condicional? Ya vimos en clases pasadas que es una suspensión condicional. Entonces dije, si el agente del Ministerio Público trabajó bien, si la policía considero que también hizo bien su trabajo y aparte pues este asunto lo puedo terminar con una suspensión condicional y la persona va a estar en libertad, incluso va a estar en libertad cuando acabe la audiencia, ¿para qué me desgasto? Pues resulta que al ser una defensa pasiva, al momento de resolver, la jueza hace una serie de argumentos e hizo razonamientos que yo no había contemplado y que al final determinó que la detención era ilegal, siendo que yo la había estudiado y que para mí estaba bien, y aparte por las razones que les dije, no argumenté. En esa ocasión la jueza garantista, que qué bueno que lo resolvió así, pero determinó que la detención era ilegal. Y es una obligación, porque recordemos que un juez de control es un juez de control de garantías y tiene que velar por el respeto de los derechos humanos de las partes, refiriéndome a la víctima, ofendido y también el imputado. Si el juez de control se percata que hubieron violaciones en la detención, que no hizo argumentación la defensa, tiene que determinar que la detención es ilegal.
confieso, me pasó a mí, fue una defensa pasiva, la jueza de control hizo los argumentos y al final determinó que la detención es ilegal. Puede llegar a suceder, ahí tuve mucha suerte, también cobré mis honorarios porque ya les había dicho a los clientes o la familia que iba a tramitar una suspensión condicional y que no era necesario. Le eché ahí parte de los argumentos válidos también, pero pues también cobré en esa ocasión mis honorarios, gracias también a la jueza de control que en ese momento. Pues es un ejemplo de cuando puede ser una defensa pasiva. Puede haber más casos en que tú como defensor determines que va a ser una defensa pasiva, porque si bien es cierto, pudieras llegar a demostrar que los hechos no fueron como los dijo la policía, quizá no tuviste el tiempo suficiente o no tienes los actos de investigación necesarios para poder echar abajo esa detención en ese momento procesal. Entonces, no quemes tus cartuchos. Ese es un ejemplo, más que un ejemplo, un consejo muy importante. Si consideras que tus argumentos en la parte fáctica y en la parte probatoria no son suficientes para echar abajo la petición de legalidad de detención que pide la gente del Ministerio Público, mejor no los menciones y resérvatelos, ya sea para el debate sobre la vinculación. Recordemos que al ser un delito en flagrante coincide la detención y el hecho que la ley señala como delito. Puede que esos datos de prueba que tengas para desvirtuar la detención los puedas utilizar para la continuación de la audiencia, si es que pides las 72 o las 144 horas. Entonces, no te desgastes en la detención en ciertos casos y mejor espérate a debatirlos en la vinculación, o incluso si aún así, si pediste las 72 o las 144 horas y bajo el estándar probatorio mínimo que tienen los jueces para dictar un auto de vinculación, consideras que hay un riesgo de que vayan a dictar un auto de vinculación, mejor ni te desgastes y en la detención ni en la vinculación, mejor espérate hasta juicio. Son ejemplos de cuando, como estrategia, un defensor puede tener una defensa pasiva. El ejemplo que siempre pongo es como si fuera un juego de cartas. Ya tienes tus cartas, pero sientes que no están muy fuertes. Mejor te las reservas y hasta el final las abres. Con eso terminas y con eso ganas el juego. Acá es algo muy similar. No abrir tus cartas porque no tienes la certeza de qué cartas tenga la otra parte, ni en la detención, ni en la vinculación. Mejor espérate a juicio. Eso como estrategia en ciertos casos. Habrá casos como este ejemplo de la imagen, que yo eché toda la carne en el asador porque tenía argumentos, tenía actos de investigación para poder justificar que la detención no fue como lo dijo la policía. Por eso tuve una defensa activa en esta imagen, en esta audiencia, pero habrá casos en que optes por una defensa pasiva. Y el hecho de que sea una defensa pasiva no significa que no sepas. Puede ser una estrategia de defensa, repito, como estrategia, hasta juicio incluso, ahí puedes mostrar tu teoría del caso, pero va a depender de cada caso en particular, de la importancia, del tipo de delito, de muchos factores. Tienes que decidir si va a ser una defensa pasiva o una defensa activa para la detención. En caso de que fuera una defensa activa, lo que puedes argumentar que lo que dijeron los policías o lo que hicieron los policías y la versión que presentan a través del Ministerio Público es inverosímil. ¿A qué me refiero cuando es inverosímil? Que es poco creíble, que no fue, bueno, que no es creíble, que no es lógico. Lo explico. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la autoridad jurisdiccional tiene que valorar las pruebas de ciertas formas basados en la lógica, en las máximas de la experiencia, en los conocimientos científicos, en varias formas de poder valorar una prueba. No lo dice textual el Código Nacional en estos casos últimos, pero sí dice, lo que sí dice, tiene que valorarse de forma libre por parte de los jueces. Es decir, no hay una prueba tasada, no hay una prueba plena en materia penal, porque tiene que basarse en la lógica. Y si con los argumentos que tienes, e incluso también con los actos de investigación que hayas realizado, puedes desvirtuar esa versión,
incluso también hasta sin datos de prueba, sin argumentar datos de prueba, únicamente razonando de forma lógica el por qué no pudo haber sido de la manera que dijo el Ministerio Público. Tú puedes argumentarlo explicando las razones por la cual no se basa o no se pudo haber hecho de forma lógica y por lo tanto es inverosímil, no es real. Puedes argumentar también que aparte de inverosímil es falso porque tienes una versión alternativa. Ahora, no es obligatorio que tú como defensa tengas una versión alternativa, únicamente con que demuestres que es falso lo que dijeron los policías con eso es más que suficiente, porque recordemos que la misma Constitución y el Código Nacional establecen que la carga de la prueba le corresponde al agente del Ministerio Público. Por lo tanto, si únicamente tus argumentos van en el sentido de demostrar que es falso, no hay necesidad de que demuestres una versión alterna. Y eso lo comento porque algunos jueces de control, ya sea al momento de la detención o en la vinculación, llegan a decir, y toda vez que la defensa, a pesar de que trató de justificar que eran falsos los argumentos que mencionó el agente del Ministerio Público, cabe mencionar que no presentó una versión alternativa. Este argumento, muy respetable, pero a mi consideración no es válido, porque, repito, la carga de la prueba le corresponde a Ministerio Público y no estamos obligados nosotros, como defensa, a dar una versión alterna. Por lo tanto, esta parte de la falsedad podemos, o mejor dicho, esa parte la podemos desvirtuar a través de los argumentos, a través de los actos de investigación que hayamos realizado, justificando la falsedad con la que actuaron los policías, no tanto el Ministerio Público, sino la policía o las personas que detuvieron a la persona que estamos representando. Otro argumento que puedes utilizar como defensa pasiva es que los actos de la policía fueron ilícitos o ilegales. Ya pusimos algunos ejemplos cuando actúan con falsedad para tratar de justificar los tiempos de la detención. Es parte de lo que puedes argumentar y demostrar. Otro argumento, los niveles de contacto, que ahorita por la hora también ya no va a ser posible que pueda explicar, pero hay una tesis de la Suprema Corte, de la primera sala de la Suprema Corte, que establece cuáles son los niveles de contacto que debe de llevar a cabo un policía al momento de la detención. Aquí me detengo un poco para que vaya quedando claro cada uno de los puntos, porque este tema de los niveles de contacto sí puede ser importante para que decreten la ilegalidad de una detención. El ejemplo clásico, los retenes. Hay muchos maestros, hay muchos abogados que dicen que los retenes son inconstitucionales, pero ha habido reformas recientemente al Código Nacional de Procedimientos Penales y hay tesis también que establecen que son permitidos, que son constitucionales este tipo de retenes, pero en los retenes o en las detenciones que en ocasiones llegan a decir los policías, no se vas en tu vehículo y lo típico, oríllese la orilla, y llegan a tu vehículo, joven, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Es una revisión de rutina. Esas revisiones de rutina también dejan mucho que desear porque en muchas ocasiones se prestan a la corrupción. Están permitidas, pero en ciertos casos, ese tipo de, ya sean retenes o inspecciones de rutina o revisiones de rutina, tienen ciertas características que deben de cumplir. Y esta tesis, que ahorita no tengo a la mano el número de registro, pero espero ponérselos más adelante, esa tesis se las voy a compartir. Voy a hacer esto. Una vez que termine la transmisión, voy a publicar dentro de mi muro algunas tesis, o en los comentarios también lo voy a poner, algunas tesis que hablan sobre esto, sobre niveles de contacto. Y en esos retenes o en esas actuaciones que hace la policía, el primer nivel de contacto únicamente tiene que ser de forma verbal e incluso les pueden pedir quizá alguna documentación y nada más, es solamente eso, a través de la manifestación verbal, preguntarle cuál es su nombre, hacia dónde va usted, pedirle quizá, en el ejemplo del vehículo, pedir la licencia de manejo, nada más.
Incluso también hay tesis que establecen que ese tipo de detenciones solamente pueden hacerse por infracciones administrativas, si es que la persona se pasó un alto, si es que iba a exceso de velocidad, si es que iba con las luces altas, o es que si iba también con vidrios polarizados. Por faltas administrativas se pueden hacer, pero únicamente a través de comandos verbales, pedir o solicitar la licencia y nada más. No tienen derecho a hacer o pasar a un segundo nivel. Incluso en ese primer nivel pueden hacer solamente una revisión, pero con la vista nada más, sin revisarte tu persona ni el vehículo, en ese primer nivel de contacto. Hay un segundo nivel de contacto. En el segundo nivel de contacto, si se percatan que hay algún indicio que se pudo haber cometido un delito, como por ejemplo, que llega a pasar en los informes policiales o en las partes informativos que dicen, al momento que lo detuvimos porque se pasó un alto, nos acercamos, le preguntamos su nombre, le pedimos su licencia y nos percatamos que a un costado, donde está la palanca de velocidades, había un arma de fuego. Lo llegan a manifestar así algunos policías. Y como vimos el arma de fuego, le preguntamos si tenía permiso para portarla, nos dijo que no, y le pedimos hacer una revisión, a lo cual accedió, y por lo tanto lo revisamos a él, y revisamos el vehículo, y en ese momento aseguramos el arma. Ahí, si fuera cierto este tipo de argumento, pensamos que fue cierto, tuvieron la posibilidad de pasar a un segundo nivel de contacto, porque ya hacen una revisión más a fondo en la persona, en el vehículo, pero porque hubieron razones, porque había indicios de la comisión de un delito, o otro ejemplo también, que posiblemente minutos antes, a través de una llamada o a través del reporte vía radio, o porque una persona les dijo, acaban de robar y era un vehículo rojo con tales características y dentro del vehículo iban tales personas. Si al hacer una búsqueda encuentran un vehículo con características similares, ya sea porque hubo señalamiento de testigos, porque hay indicios, en esos casos también pueden hacer o pasar a ese segundo nivel de contacto. Y un tercer nivel de contacto implica ya incluso el uso de la fuerza y ya al momento de la detención. Entonces, es una tesis que ahorita no tengo a la mano el número de registro. De hecho, antes de que termine la clase voy a tratar de ponérselos porque me parece que la tengo ahí en internet, para que tomen en cuenta ese nivel de contacto, que si no lo cumplen, también puede ser una razón para que decreten de ilegal una detención. Otro argumento que pueden hacer es respecto a la ilicitud de las pruebas, ya que, por ejemplo, no hubo una debida cadena de custodia. El tema de cadena de custodia es un tema también más complicado que podemos abordar en otra clase. Otro argumento, que no hubo algún orden de cateo, que ingresaron a un domicilio sin permiso de la persona que tiene derecho sobre él. Lo que pueden hacer también en esa audiencia de control de detención como defensa, argumentar e invocar actos de investigación que ya serían datos de prueba al momento de mencionarlos ante el juez de control, para justificar que la versión que da la policía a través del Ministerio Público es inverosímil o es falsa. Y por último, ya con eso terminamos, que esto puede que genere mucha controversia con ustedes, principalmente con los abogados que ya litigan en la materia penal, el hecho de que cabe la posibilidad que para el momento de la detención pudiera declarar el imputado. Acá no quiero que se malentienda, habrá casos muy especiales que en este caso que les acabo de poner de la imagen, que fue un caso real, nosotros teníamos todos los argumentos y habíamos hecho todos los actos de investigación para justificar que la persona no fue herida como lo dijo la policía. Y la cerecita en el pastel, haz de cuenta que ya tenemos todo un pastel ya con su merengue bien preparado, que lo cocinamos muy bien, y la cerecita del pastel fue la declaración del imputado, pero únicamente le hicimos la observación a la jueza de control en ese momento que la declaración únicamente iba a ser respecto a la detención. Y es válido porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en cualquier momento, en cualquiera, la persona puede, en este caso el imputado, puede declarar. Y el control de la detención
es un supuesto de esos en cualquier momento. Y la detención también nosotros podemos hacer declarar al imputado, pero únicamente referente a la detención, porque esto reforzaría nuestra teoría del caso, pero repito, puede que este punto entre en controversia porque también en la mayoría de los casos se aconseja que el imputado no declare. En un 99% de los casos, o menos quizá un 95% de los casos, el imputado no va a declarar, y mucho menos en la detención, porque el momento que marca el Código Nacional es el momento de que se le formula imputación. Después de que le formula imputación pueden declarar, pero si el Código Nacional me permite que en cualquier momento en la detención también puede declarar, pero únicamente respecto a la detención. Aquí depende mucho el criterio de los jueces, pero al menos en las ocasiones que nosotros hemos llamado a testificar, por llamarle así, al imputado a que declare, mejor dicho, corrijo, llamarlo a que declare, lo han hecho. En algunos casos ha funcionado, en otros no, también he de confesarlo, pero aquí en este caso en particular, de esta imagen del caso que les presentamos, en esta ocasión sirvió. Incluso parte de los argumentos que dijo el imputado sirvieron de base para que la jueza de control generara mayor convicción y al final determinara que la detención fue ilegal. Pues yo les había dicho en un principio que las clases iban a ser de 1 hora, pero ya casi me aventé 2 horas. Una disculpa, porque yo sé que por cuestiones didácticas, pues no es recomendable ni aconsejable que una plática o una clase dure más de 45 minutos, una hora, porque la gente se pierde. Yo lo sé, pero lo quise hacer porque son muchos temas. De hecho, me faltó mucha información por decirles. Tenía yo preparado algunas, algunas jurisprudencias, alguna parte de doctrina que no me da tiempo presentarles ya. Incluso también quería presentarles parte de una audiencia, pero hasta acá sería la parte teórica. En la siguiente clase, el tema que vamos a abordar es formulación de imputación y oportunidad para declarar. Como ese tema no es tan complicado, vamos a utilizar parte de esa clase para proyectarles una audiencia inicial en la parte relativa a control de detención, para continuar entonces con la formulación de imputación, porque no quiero que se queden únicamente con lo que dice la parte legal, sino que también vean y sepan cómo se lleva a cabo en la práctica.